Ya estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista. Ya está con nosotros Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina y coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. Y también Ámbar Alfaro, activista integrante de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano y coordinadora de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador. Buenas noches, chicas. Mucho gusto que nos acompañen en nuestro espacio de entrevista. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, les comento que hace unos días miembros de la comunidad LGTBI realizaron una marcha hasta la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta de ley de identidad para personas transgénero. Coméntanos un poquito más sobre este tema, Marcela. Bueno, el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Identidad de Género y la Orientación Sexual. Es el día donde la Organización Mundial de la Salud saca de su manual como enfermedad a la homosexualidad. Entonces es un día en el cual la comunidad LGBT, gay, lesbianas y trans del mundo festejamos y marchamos reclamando más inclusión, más derecho y todo lo que falta para realmente poder la comunidad trans acceder a todos los derechos económicos, sociales y culturales. A ver, Ámbar, hasta la fecha no han ustedes recibido ninguna propuesta y es por eso que han realizado esta marcha. ¿Qué opinión les merece que hasta la fecha los legisladores no han trabajado en propuestas para velar por los derechos de las personas transexuales? Claro, nosotras venimos trabajando como organizaciones trans a través de la Red Latinoamericana del Caribe. Desde el 2010 estamos impulsando y hablando acerca del derecho a contar con una identidad en nuestros documentos de identificación que nos permitan representarnos según nuestra construcción social, según nuestra identidad de género y según nuestra expresión de género. Lastimosamente, no hay como acciones, todo se queda en cuestión de discursos políticos, pero no hay un accionar para poder regular el tema de la identidad de género de las personas trans en El Salvador. A ver, Marcela, sabemos que en nuestro país aún no hay estudios que nos digan exactamente cuántas personas transgénero hay, pero de aprobarse esta propuesta de ley que ustedes han presentado, ¿cómo se verían ustedes beneficiadas? ¿Qué avances verían? Sí, bueno, en Argentina existe una ley de identidad de género hace 4 años en la cual se reconoce el nombre social y el sexo o el género de la persona. Esto lo que nos da es más derechos y poder acceder a todos los beneficios que accede cualquier otro ciudadano. Yo creo que es necesario, urgente, que el Parlamento salvadoreño trate la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a un grupo, a una población excluida de las políticas públicas, de los beneficios que tiene cualquier ciudadano y ciudadana en El Salvador, y es necesario que se cumplan los derechos universales. Los derechos universales dicen que las personas tienen derecho a su identidad. Ahora, nosotras acá, mis compañeras, en este caso, acá en El Salvador, no existen, porque no tienen su identidad. Entonces, una persona que no tiene identidad no existe. Entonces, lo que reclamamos al Estado salvadoreño es que debata la ley de identidad de género, que se apruebe la ley porque es una ley universal y que realmente la sociedad sepa que la comunidad trans en El Salvador no quiere estar parada en las esquinas ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución. Lo que quiere es incluirse dentro de la sociedad y acceder a la oportunidad y, por supuesto, al circuito laboral. Las compañeras en El Salvador tienen estudios, están capacitadas. El tema es que el Estado tiene que dar el ejemplo y tiene que ingresar a la población trans a los espacios, ¿no es cierto?, con su nombre, porque hay una realidad. Si yo ingreso, voy a buscar un trabajo con un nombre masculino, el empleador no va a saber qué hacer, ¿no es cierto? Y tiene una mirada de nosotras. Inmediatamente en el momento rechaza. Exacto, rechaza porque no sabe qué va a pasar, que entonces si yo esto lo cuento, yo en El Salvador vengo hace 10 años y antes no tenía mi identidad, entonces cuando llegaba a El Salvador me decía, a ver, un momento, señor, usted queda para este lado. Yo ahora tengo mi identidad y llego a El Salvador, que me encanta El Salvador, llego y me dicen, señora, que disfrute la estadía en nuestro país. Entonces, esos cambios sociales y políticos, lo que a una le da es más empoderamiento para poder trabajar, estudiar, asistir a todo lo que tenga el Estado. Entonces, si el Estado no tiene un compromiso desde la mirada de los derechos humanos, esto de decir, bueno, la población trans, la compañera, va a acceder a los beneficios con su identidad,
ámbar, porque ámbar es las 24 horas del día. Entonces, tiene que acceder a esos beneficios que ya hay buenas prácticas. Argentina, Bolivia hace 6 meses, Uruguay, México. Creo que El Salvador tiene una gran oportunidad como un país democrático, pero en realidad no podemos tener en un país democrático ciudadanos de primera y de segunda. Hay ciudadanos que tienen un montón de beneficios con la democracia. Y nosotras todavía en El Salvador, mis compañeras no conocen la democracia. La democracia es acceder a todas las libertades. Y las libertades y los compromisos es como vos decís, poder elegir qué una quiere hacer y no solamente tener el trabajo sexual como opción. No queremos eso. Nosotras queremos otras opciones, estudiar, todo lo que tiene un ciudadano. No queremos que solamente la ciudadanía y el Estado nos ve como trabajador, estando en las esquinas prostituyendo. No queremos eso. Perfecto, Marcela, coméntanos un poco cómo ves la diferencia, ya que en Argentina está aprobada esta ley. ¿Cómo se enmarca esta diferencia entre las transexuales en Argentina y las personas acá en El Salvador? Sí, antes de la ley de identidad de género, de cada 10 mujeres trans en Argentina, 2 estudiaban, 0 nadie trabajaba, entonces había una exclusión. Cuando logramos la ley de identidad de género, de cada 10 mujeres trans, 6 ingresaron a estudiar, 3 ingresaron al circuito laboral. El cambio se está dando. ¿Por qué? Porque vos a las personas le das el beneficio de los derechos. Y yo creo que el trabajo que tienen las compañeras en El Salvador, las organizaciones trans de El Salvador, día a día enfrentan esa discriminación con programas que el Estado les brinda, ¿no es cierto?, espacios, pero en realidad para la sociedad, para el Estado y la sociedad siguen siendo varones. Y esa es la realidad que hay que cambiar, porque tiene una imagen, compañera, tenemos todas una imagen, que en el documento es otra imagen. Entonces, el mismo Estado es cómplice de un documento que no es real a la persona. Si yo tengo un documento que tiene un nombre masculino, con foto masculina, y yo me presento, el Estado también está avalando esa falsedad en el documento, porque en realidad lo que interesa es que las personas en El Salvador puedan acceder a esos beneficios. Y yo creo que El Salvador tiene un gobierno democrático, un gobierno inclusivo, porque hay áreas que se han construido en el país, pero creo que tiene que darse el debate en el Parlamento, o tiene que haber una resolución del Estado en donde no puede seguir excluyendo a una población, no dándole los beneficios que tienen que tener toda la población. Perfecto, Marcela, como tú ya lo decías, definitivamente se vuelve un reto para las autoridades salvadoreñas velar por los miembros de la comunidad LGTBI. Te comento, Ámbar, que durante los primeros meses del año se han contabilizado un total de 19 muertes por odio de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI. Este es un tema muy importante. Antes de conocer tu postura, quiero que producción me ponga un video sobre este tema, que me parece que ustedes conozcan y ampliemos un poquito más. Adelante. La expectativa de vida de las personas trans en El Salvador es de 33 años de edad. Esto según el estudio Violaciones a los Derechos Humanos de las Personas Trans en Centroamérica, realizado por la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red LACTRANS, en el cual se evidencia la alta tasa de crímenes por odio registrados en contra de personas trans en El Salvador. Según documentación del año 2015, se registraron 48 asesinatos de personas LGBTI, entre ellos 32 mujeres trans, 8 hombres gay, 8 mujeres lesbianas, y en el 2016 se registró un alarmante incremento de asesinatos en comparación al año 2015, y en este 2017, en sus primeros 3 meses, ya registramos 14 asesinatos. Soy madre, apoyo y respeto a mi hija trans y por ello soy víctima de discriminación social y familiar. Los crímenes por odio en contra de personas trans también son violencia de género. Los crímenes por odio contra mujeres trans son violencia feminicida.
Como ministra de Trabajo y Previsión Social, apoyo la iniciativa de propuesta de ley de identidad de género e insto a la Asamblea Legislativa a legislar con base a los derechos fundamentales. Asimismo, insto a la Fiscalía General de la República a investigar y judicializar los crímenes por odio cometidos hacia las personas LGBTI. Por lo que demandamos al Estado salvadoreño dé cumplimiento a las recomendaciones emanadas por los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos, para reconocer y legislar en cuanto a la identidad de género transexuada en El Salvador. Mi derecho al nombre y a la identidad no lesiona ningún bien jurídico. Bueno, teníamos testimonios de personas que nos cuentan y también piden derechos para velar sobre los miembros de la comunidad LGTBI. Ámbar, coméntanos un poco cuál es tu postura ante esta alza de crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGTBI. Claro, nosotras como organizaciones LGBT, específicamente las organizaciones trans, hemos documentado de manera histórica alrededor de 700 crímenes motivados por el odio, en su mayoría ejecutados en contra de las mujeres trans. Esto sabemos que también tiene que ver el tema de la violencia de género hacia las mujeres, la misoginia, el machismo y toda esta situación. Pero realmente también creemos de que esta acción de violencia es la manera como desemboca la muerte social a la cual nosotras estamos condenadas como personas trans. Es decir, la falta de acceso a la educación nos conlleva a no tener acceso al trabajo, por ejemplo. La falta de acceso al trabajo nos lleva a ejercer trabajo sexual que nos pone mayormente en situación de vulnerabilidad. Sabemos de que la violencia en nuestro país es generalizada, pero tampoco podemos decir de que la violencia que se ejecuta en contra de las mujeres trans es una violencia general. No, en contra de nosotras hay cuestiones religiosas que soportan el odio, por ejemplo, discursos religiosos que soportan el odio y que gestionan más el odio hacia nosotras como mujeres trans, y que después de esta muerte social nos dan muerte física. Entonces, esto quiere decir de que esta violencia tiene una razón de ser, y esa razón de ser es desde la invisibilidad hasta la muerte y la violencia de manera totalmente evidente cuando las compañeras son asesinadas. Perfecto, Ámbar. Con esta información tenemos que hacer una pausa, luego continuamos hablando y ampliando más sobre este tema. No nos cambie, continuamos con más. Ya estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y continuando en este tema, Ámbar, quiero conocer tu postura sobre cómo evalúan ustedes, o más bien qué llamado hacen ustedes a los funcionarios de las instituciones involucradas en el tema de migración sobre los diferentes factores que empujan que la migración LGTBI migre del país, o sea, se vea forzada a migrar justamente por las condiciones que ya hablábamos antes, las condiciones del mercado laboral que no tienen oportunidades. Claro, sabemos perfectamente bien de que nuestro país es un país muy pequeño, pero también tenemos que evidenciar de que las situaciones de violencia en los diferentes departamentos del interior del país son muy diferentes a, por ejemplo, algunas zonas de la capital. También el acceso al trabajo y a otras cosas, pero el desplazamiento forzado es una realidad para las poblaciones trans. Es decir, hay compañeras que vienen huyendo de zonas lejanas de la capital porque muchas veces la misma violencia, la misma crimen organizado les da horas para retirarse de allá, para salirse de ahí, si no, sabemos de que su vida está en peligro. También hay muchas compañeras que tienen que emigrar hacia Estados Unidos, generalmente a México, y conocemos que es una realidad que lastimosamente es otra opción, ¿no? Es otra opción que les queda a las compañeras para buscar un desarrollo en otros países. Entonces, lo que nosotras decimos,
nosotras queremos vivir en desarrollo y en democracia en este país, porque este también es nuestro país. Yo soy salvadoreña, soy una ciudadana salvadoreña, por lo tanto yo tengo derecho a demandar ante el Estado salvadoreño que dé respuesta y que garantice los derechos de mi persona como ciudadana y de las personas trans. Entonces, muchas veces cuando esta garantía no llega a nuestras poblaciones es cuando tenemos que vernos forzadas a salir del país. No solo por parte de la violencia, porque la violencia es un plus nada más de la situación de desventaja en la que vivimos, sino que también por no contar, por ejemplo, con un sistema de protección para personas LGBT en situación de violencia y vulnerabilidad. Es decir, no sabemos qué hacer cuando a una compañera la asesinan, y cuando asesinan a 3 compañeras, por ejemplo, en febrero en San Luis Talpa, hubieron 3 compañeras que las asesinaron consecutivamente y que hubieron comunicados de odio que tenían que salir las demás compañeras. Entonces, ¿qué hacemos si el Estado no tiene establecido un protocolo o un sistema de protección para estas personas? Tienen que irse para otro país de manera irregular, tienen que emigrar forzosamente y de manera irregular por no contar con documentación. Esto nos pone, aparte del peligro que ya vivimos acá en nuestro país, ese tránsito, esa manera como se transita de manera irregular, hay muchas compañeras que no logran cumplir esa meta. Ámbar, y justamente según un informe de la Procuraduría, justamente por las pocas oportunidades laborales que hay, decía que se ven obligadas ustedes a dedicarse solamente al trabajo sexual y que se ven también afectadas, un sector muy vulnerable por la violencia de pandillas. Claro, déjame comentarte de que en el 2012 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en coordinación con el PNUD y las organizaciones trans de base comunitaria, realizamos un estudio a nivel nacional que arroja los resultados, que son 12 derechos fundamentales que se están negando a las mujeres trans, porque es un estudio de situación de mujeres trans específicamente, y que son 12 derechos fundamentales, entre ellos el principal, y como sabes que los derechos, si se violenta uno, por ende se van violentando todos los demás, y el principal derecho que se violenta para las mujeres trans y las consecuencias de ello es la identidad de género, es decir, a contar con documentos de identificación que vayan acorde con nuestra construcción social. Desde ahí parte toda la demás violentación a los otros derechos fundamentales, el acceso a la vivienda, el acceso a un juicio justo, al libre tránsito, es decir, a todos los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos políticos y civiles. Perfecto. Quiero tocar otro punto muy importante. En el video que pasábamos anterior veíamos la participación de la ministra de Trabajo, y es que en el 2016 el Ministerio de Trabajo y representantes de ese sector instalaron una mesa de derechos laborales justamente con el objetivo de promover nuevas fuentes de empleo y reducir los niveles de discriminación contra la población LGTBI. ¿Cómo ustedes han visto la participación de esta cartera de Estado? Claro, la situación con los diferentes ministerios del Estado ha sido un trabajo muy duro, impulsado desde la sociedad civil. Nosotras como Áspide Arcoíris hemos trabajado para poder realizar convenios bilaterales con estos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo es el primer ministerio que mostró la apertura para poder avanzar específicamente en el tema de la inclusión laboral, pero también tenemos convenios, por ejemplo, con el Tribunal Supremo Electoral, con el acceso al derecho al voto, que esto es un derecho que se estaba vulnerando en nuestro país y que es totalmente, no se puede permitir que un derecho como por ejemplo el voto se vulnere para las personas cuando vivimos en democracia. Entonces, con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con diferentes ministerios, pero esto es algo que nosotros lo hemos impulsado, es decir, hemos realizado un trabajo de incidencia muy fuerte para poder lograr que se instalen mesas que hablen acerca de la problemática de las personas trans dentro de estos ministerios. Vemos la postura de la señora ministra de Trabajo, Sandra Guevara, que es muy abierta
en cuanto al tema de la ley de identidad de género, y que ella insta a la Asamblea Legislativa, que es el órgano que tiene que dar cumplimiento a la legislación. Además, sabemos de que también no solo algunos ministerios nacionales hablan del derecho a la identidad de género, sino que también diferentes mecanismos de derechos humanos internacionales han recomendado en múltiples ocasiones al Estado salvadoreño a legislar. Es decir, esto no es un invento, no es algo que nos hemos sacado de la manga. Tenemos experiencias a nivel regional y tenemos también recomendaciones de mecanismos internacionales. Entonces, tenemos que ver esa acción del órgano legislativo y tenemos el apoyo de estos ministerios. Entonces, ya hay un camino que hemos aperturado ese trabajo, esa incidencia para poder dar respuesta. Ahora solo esperamos que los tomadores de decisiones puedan tener ese debate desde la base de los derechos humanos. No es nada que tenga que ver sino con el tema de los derechos humanos para los y las salvadoreñas. Perfecto, Marcela, ya para ir finalizando, coméntanos un poquito sobre estas experiencias que mencionaba Ámbar y también qué llamado le harías tú a nuestras autoridades para construir una sociedad igualitaria que tanto nos hace falta. Sí, yo creo que lo que podría decirle al Estado salvadoreño, al Parlamento, es que realmente se debata la ley de identidad de género, que se informen y que sepan qué es el derecho a la identidad. Que la ley de identidad de género no es el matrimonio igualitario, no tiene nada que ver con el matrimonio. La ley de identidad de género reconoce el nombre en la cual una vive las 24 horas del día y el sexo en la cual una se construye. La ley no tiene un gasto, a ningún ciudadano le toca un centavo, la ley es un tema administrativo y yo creo que en un país donde una vive con tanta violencia, en un país donde hay mucha violencia, no se puede permitir que encima de la violencia haya una discriminación tan fuerte hacia las personas. Eso nos excluye más y la verdad que al excluirnos y al ser una población, pasamos a ser una población marginal, todo lo que sabemos, pero ¿por qué? Porque el Estado no acompaña a la población para poder llegar a este cambio que es la ley de identidad de género. Y la verdad que en un parlamento no se puede estar debatiendo quién es más, quién tiene más derechos humanos que la otra persona. Los derechos humanos son universales. Todos somos iguales. Claro, todos somos iguales. Entonces lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional y a todos los parlamentarios de todas las líneas políticas, porque también nosotras como mujeres trans, todas tenemos una mirada política. Entonces, todas, también hay mujeres trans católicas, entonces todo eso lo que pedimos al Estado es que reconozcan nuestra identidad y que no queremos seguir siendo excluidas, marginadas y que realmente somos parte de esta sociedad y la democracia se construye con más derechos. Entonces yo creo que El Salvador tiene una gran oportunidad de llevar este debate y este gobierno poder llevar este debate, creo que le queda 2 años, y poder llevar el debate al Parlamento y poder debatir un derecho que es universal y que realmente no se puede seguir viviendo en un país como si fueran mis compañeras indocumentadas, porque en realidad viven como indocumentadas. Yo también cuando en mi país no tenía la ley de identidad de género, el Estado violaba continuamente mis derechos. Me podían llevar detenida, me podían maltratar, me podían un montón de cosas que nadie podía decir nada porque yo no existo. Entonces, eso sucede con la población trans. Yo creo que la ley de identidad de género es igual a la inclusión social. Cuando uno tiene un nombre y una identidad, una tiene más derechos para reclamar y realmente soy yo la persona que reclamo. Yo creo que es un paso que tiene que dar la democracia. Yo creo que es mentira que dicen que la sociedad no está preparada. Sí está preparada. Yo vivo en un barrio en donde toda la gente, toda nos conoce con nuestro nombre de género, nos conoce como Marcela, Ámbar, Mónica. Esa comunidad en la cual nosotras vivimos, que es la comunidad popular, la comunidad que vota al gobierno popular, nos conocen a nosotras. Entonces, yo creo que hay otra parte de la sociedad, ¿no es cierto?, que es la que realmente no quiere reconocer que hay una población
hay mujeres trans que necesitan una identidad y que continuamente son violadas, maltratadas, humilladas y asesinadas. Pero eso le sucede a todas las mujeres de El Salvador, que viven bajo la línea de la pobreza, que no pueden reclamar, que no tienen dinero para poner un abogado, para luchar, para un montón. O sea, eso no sucede a nosotras. Nosotras somos esa parte de la sociedad popular, la sociedad que votó a este gobierno, ¿no es cierto? Como entonces esa población popular que está es la que está pidiéndole al Estado Nacional. Bueno, es el momento que nos reconozcan. Perfecto, Marcela, lastimosamente el tiempo de televisión vuela, se nos ha acabado el tiempo, sin duda, retos muy grandes para las autoridades. Con esta información hacemos una pausa y muchas gracias por su visita. No, gracias. Bueno, con esta información hacemos una pausa, no nos cambie. Al volver continuamos con información internacional, no nos cambie.